Excelente. Bueno, entonces pues vamos a dar inicio. Como les decía, pues vamos a platicar de este tema tan importante, pero antes de nada vamos a ver qué es lo que veremos hoy. El día de hoy vamos a ver en términos de definición o concepto la palabra liderazgo. Vamos a platicar también de las características femeninas como ventaja competitiva, pues porque por ahí van a ir dándose cuenta por qué nosotras como mujeres tenemos un poquito más desarrolladas esas habilidades para fomentar el liderazgo y cuáles son. Luego también vamos a ver cuáles son las claves para fomentar ese liderazgo femenino a través de nuestra feminidad. Y pues al final, como bien les decía, un espacio meramente dedicado a la apertura al diálogo y a resolver cualquier consulta que a lo largo de este webinar pueda ir surgiendo. Así que bueno, para entrar ya en términos meramente de conceptos, vamos a platicar de liderazgo. Y es que la palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre otras personas. Es la capacidad de encabezar a equipos u organizaciones y llevarlas a buen puerto. Y como bien dice John Maxwell, experto reconocido internacionalmente en términos de liderazgo, él nos dice que una persona líder es aquella persona que logra desarrollar el poder de influencia sobre los demás, nada más y nada menos. Así que sobre esta premisa es que vamos a trabajar hoy el desarrollo de estos conceptos, pero igual, si alguien más tiene por ahí otro concepto que nos pueda compartir del liderazgo, de acuerdo a sus propias palabras o de cómo lo está viviendo hoy, por favor, déjenlo por ahí en el chat, que para nosotros va a ser muy importante. El objetivo es que, así como estamos acá y estamos hablando de mujeres que se apoyan unas con otras, pues igual, ¿verdad? Que podamos compartir ese conocimiento. Así que ahí son bienvenidas si quieren dejar su comentario o el concepto que ustedes tienen de la palabra liderazgo. Bueno, y estamos hablando de liderazgo, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Realmente creen ustedes que necesitamos el liderazgo como mujeres y como emprendedores? Pues claro, tenemos que desarrollarlo para quienes no lo hemos desarrollado del todo o potenciarlo también para aquellas mujeres que ya tienen un poquito más desarrolladas estas habilidades que vamos a ver a lo largo del webinar. Entonces, vamos a conocer específicamente 4 puntos muy importantes de por qué necesitamos desarrollar ese liderazgo o potenciarlo. Y para eso estamos hoy aquí, así que por ahí las anotaciones para que no se nos pierda nada de esta información. Entonces, como punto número 1, el liderazgo nos sirve para influenciar en la manera de pensar o de actuar de otras personas, para que sean más optimistas, para que sean más creativas, para que sean capaces de crear redes de apoyo, pero sobre todo para que se sientan motivadas para alcanzar un correcto equilibrio de vida entre el aspecto laboral, el familiar y el personal. Como punto 2, el liderazgo nos sirve para motivar a otros en relación al cumplimiento de esos objetivos propios de cada persona, inspirándoles y marcando pautas positivas, siendo en todo momento un ejemplo de perseverancia. Y de esa manera entonces vamos contagiando esa buena vibra, ¿verdad? Ese positivismo de yo quiero ser como la persona que me invita todos los días a ser mejor y que ella modela con el ejemplo. Eso es lo que tenemos que vivir nosotros, vivenciar el liderazgo a través del positivismo. Como punto 3, puedo mencionar que el liderazgo nos sirve para crear equipos que trabajen unidos por cumplir objetivos comunes, pero no cualquier equipo, sino equipos que trabajen con entusiasmo, con organización y que sean miembros activos y participativos. No queremos miembros pasivos que en lugar de ayudarnos o de empujarnos a salir adelante, pues nos limiten, ¿verdad? Sino por el contrario, esa proactividad en todo momento. Y aquí hago una pausa porque me gusta siempre resaltar algunos puntos y es que cuando hablamos de proactividad, algunas veces lo llegamos a confundir con la iniciativa, pero no. Cuando estamos hablando de personas que son proactivas en nuestro equipo de trabajo, son personas que se hacen responsables de que las cosas sucedan. Vemos la diferencia. La iniciativa es yo opino y propongo, pero para que los demás lo hagan. Una persona proactiva, por lo contrario, propone, pero también lo realiza. Así que, ojo, eso es lo importante de para qué nos está sirviendo el liderazgo entonces. Como punto número 4, el liderazgo nos sirve también para darle credibilidad
a la creación o propuesta de planes para toma de acción, ¿verdad? Como les decía anteriormente, proactividad, ¿verdad? Pues un líder realmente se distingue por tomar decisiones acertadas, y no únicamente para la persona como tal, sino que para los equipos, para las personas, pensando en plural, no únicamente pensando en mi beneficio, sino en el beneficio común. Y a través de la credibilidad, el líder logra que las personas que tiene a su alrededor actúen de forma eficiente. Pero, ¿cómo trabajamos en esa credibilidad? Número uno, siendo personas que admitimos que tenemos tropiezos y errores. Un líder admite sus errores y no todo el tiempo va adelante diciendo que no comete errores. Esa es una característica muy importante del liderazgo. Número dos, siendo personas que escuchan a otros, pero sobre todo que valoran el aporte de los demás, ¿verdad? Porque recuerden que de pronto tenemos a personas proactivas, recordemos esa palabra, a personas proactivas que nos proponen, pero si no valoramos ese aporte que nos están dando, no estamos trabajando como líderes positivos. Número tres, tenemos que ser honestas en todo momento. Honestidad. Número cuatro, haciendo que nuestras palabras tengan congruencia con nuestros actos. Porque si decimos una cosa, pero actuamos de una forma incorrecta o contraria, esa credibilidad se nos viene para abajo. Entonces, estamos trabajando en la credibilidad del liderazgo, ¿ok? Y por último, admitiendo que no sabemos todo y que estamos en todo momento abiertas al aprendizaje y al consejo. Y estoy segura que por eso están ustedes aquí el día de hoy, para potenciar ese conocimiento, esas habilidades y continuar desarrollando ese liderazgo tan importante. Por lo tanto, entonces, en conclusión, la respuesta a la pregunta ¿por qué necesitamos desarrollar el liderazgo? Es para influir positivamente, por el bien nuestro, por el bien propio, pero también por el bien de nuestras empresas o emprendimientos. Porque recordemos que nuestras empresas y emprendimientos no siempre dependen únicamente de nosotros. Dependemos de clientes, dependemos de colaboradores, de socios, de todas las personas que llegan a nosotros, porque si estuviéramos actuando solos, pues definitivamente no es un emprendimiento y tampoco es una empresa, ¿verdad? Siempre estamos rodeados de personas y ese es el enfoque, actuar positivamente en pro de todas esas personas que de una u otra manera ponen un granito de arena para que nosotros salgamos adelante. Y con nuestro trabajo también bendecimos a otras personas dándole empleo a otros, a los proveedores, a los clientes, a los trabajadores. Así que ese es el objetivo. Entonces también pues desarrollar el crecimiento, no únicamente de los negocios, sino que a medida que nosotros podamos pues potenciar ese emprendimiento, también vamos a ser capaces de ir desarrollando comunidades. Vamos a desarrollar comunidades muchísimo más prósperas. Bueno, y nosotros como mujeres, les decía yo al principio, tenemos unas habilidades diferentes. No estoy cerrándome que únicamente somos las mujeres, porque por supuesto hay hombres que tienen estas capacidades y estas habilidades desarrolladas. Pero sucede que nosotros como mujeres tenemos ventajas, ventajas que parten meramente de nuestra esencia de mujer. Es decir, desde esa identidad femenina, características que en definitiva podemos catalogar como ventajas competitivas para favorecer ese liderazgo. Pero antes de entrar de lleno en contexto de esas características, comprendamos por un momento qué es una ventaja competitiva para ir atando la información. Entonces, como vemos en pantalla, la ventaja competitiva es una característica de una persona, de un emprendimiento, un proyecto o una empresa que la diferencia de otras, colocándolas en una posición superior para competir. Vamos viendo cuál es la diferencia, ¿verdad? Una persona con ventajas competitivas sobresale del resto. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros como enfoque para sacar adelante nuestros emprendimientos o empresas. La ventaja competitiva es también un atributo que hace a alguien o a algo más competitivo en todo sentido, en donde sea que se mueva, en el giro de negocio que tenga. Entonces, vamos a estar viendo ese contexto entonces de cuáles son esas ventajas competitivas desde nuestra esencia femenina tenemos y que podemos potenciar o empezar a desarrollar. Porque no significa que no las tengamos, porque desde el simple hecho de que nacimos mujeres tenemos esas características en nuestra esencia. Así que el liderazgo femenino
cuenta con estas características propias que, que dan resultados muy fructíferos. Y estas características definitivamente son esas competencias sociales. Nosotros como mujeres tenemos esa capacidad de ser un poquito más sociables. Y estas competencias son la sociabilidad, el cooperativismo, la empatía y la inteligencia emocional. Y vamos a ir hablando justamente de todo eso hasta cerrar y platicar un poquito de esa inteligencia emocional y cómo a veces nos puede ayudar y cómo si no la desarrollamos llegamos a que nos hace una mala jugada nuestros sentimientos, pero vamos a ir paso a paso. Así que bueno, las mujeres nos caracterizamos por la capacidad de expresión, por comunicar correctamente lo que pensamos y lo que sentimos. Ojo, correctamente si estamos trabajando de la mano de la inteligencia emocional, que lo vamos a ver en un momentito. Nos hace ser un poquito más disponibles, tener esa habilidad desarrollada de comunicación, de expresión, de decir lo que sentimos, pero también nos hace más disponibles para crear lazos más cercanos que fortalecen el compromiso y que por consecuencia pues, nos hacen más cooperativas y se nos da un poquito más fácil o de forma natural el trabajar en equipo. Y podríamos decir también que se nos facilita y lo promovemos, porque entre mujeres somos así. Somos mujeres que nos gusta trabajar una con otra al lado de la otra. Pero ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a trabajar justamente a entender qué sucede si no tenemos desarrollada nuestra inteligencia emocional. Ok, las mujeres somos más empáticas. Es decir, por nuestra naturaleza somos muchísimo más propensas a ponernos en el lugar de los otros. Han escuchado seguramente, ponte en el zapato de los demás. Esta frase que nos acompaña creo que desde pequeñas, ¿verdad? Pues a esto se refiere justamente, en entender a las otras personas y tener esa capacidad de ponernos en su lugar, de comprender situaciones o sentimientos de esas otras personas, pero no solamente desde nuestro punto de vista, porque de esa forma entonces no estaríamos actuando en doble vía para realmente entender, sino para diagnosticar sin escuchar el problema, ¿verdad? Sino entonces es esa capacidad de entender desde el punto de vista de las otras personas y no sesgarlo desde nuestra propia esencia, desde nuestra propia configuración personal o desde nuestra historia, porque todos tenemos historias diferentes desde que somos pequeñas, desde la forma en que crecimos, desde la comunidad en el que nos rodea, que influyeron más en nuestra vida. Pero entonces el objetivo de la empatía es justamente comprender esos sentimientos de la otra persona desde su punto de vista y no desde el nuestro, porque por el contrario no es. Al tener esta capacidad, nosotros favorecemos el liderazgo. Al ser empáticas, favorecemos el liderazgo porque empezamos a entender los sentimientos y actitudes de las otras personas, que son personas que forman parte de nuestro equipo de trabajo. Recordemos a los clientes, a los proveedores, a nuestros colegas que trabajan con nosotros, ¿verdad? Entonces, esta empatía no nos sirve únicamente para comprenderlas, sino también para empezar a gestionar las emociones. Y esa es una ventaja y una habilidad de liderazgo. Es una característica de liderazgo. Un líder es capaz de gestionar los sentimientos y las expresiones de las demás personas, pero ¿para qué? Para encauzarlas para el buen camino y guiar a las personas. Recordemos ese concepto del inicio, donde nos decía en términos de concepto que el liderazgo es llevar al negocio a buen puerto. Pero el negocio no es una cosa, no es un nombre, son personas. Entonces ahí vamos llegando a desarrollar esa habilidad de la empatía para encauzar hacia el buen camino a las personas. Pero es muy importante también, vamos a cambiar aquí ya de slide. Ok, al conjugar las tres características que vimos ya en este momento, que son el cooperativismo, la empatía y la sociabilidad, nosotras como mujeres le damos paso a la sororidad. Seguramente últimamente ustedes han escuchado muchísimo más este término, y es que la sororidad es esa capacidad de impulsar a otras mujeres para que logren crecer al lado nuestro, para que logren crecer también y no actuar de forma egoísta, únicamente viendo nuestro bienestar, sino viendo el de todas.
La sororidad es esa relación de hermandad entre mujeres para crear esas redes de apoyo que nos van a llevar a buen puerto. Ojo, vamos atando los conceptos, ¿verdad? Ok, el término sororidad se refiere meramente al apoyo y solidaridad entre las mujeres frente a problemas sociales principalmente. La sororidad es un valor vinculado a la unión, el amor, pero sobre todo al respeto entre el género femenino. Estamos aquí hoy unidas muchísimas mujeres empresarias, emprendedoras, que quieren potenciar sus habilidades, pero no para ustedes nada más, sino para actuar en equipo, para llevar a buen puerto a sus comunidades, a sus emprendimientos. Así que ojo con esta información, con este concepto, el concepto de sororidad. Pero aquí vamos entrando ya al término que les decía hace un momento de la inteligencia emocional. Ojo, porque para poder desarrollar esa sororidad, primero debemos trabajar en nuestra inteligencia emocional. Porque no podemos ser líderes de un equipo de trabajo, de un equipo de más mujeres o un equipo mixto, no importando que sea únicamente mujeres, de un emprendimiento o de nuestra comunidad misma, si antes no tenemos esa capacidad de desarrollar el liderazgo de nosotras mismas. ¿Cómo vamos a liderar un equipo de personas si nosotros vivimos en un alto y bajo de emociones que no podemos controlar? En definitiva, no vamos a poder encauzar esas emociones de las personas que nos rodean. Así que aquí vamos a ir entrando meramente en cómo actuar en base a esta inteligencia emocional. Bueno, y aquí en esta slide a mí siempre me gusta proyectarla porque estoy segura que ustedes como emprendedoras se identifican con esto. Como emprendedoras vivimos en una montaña rusa de altos y bajos emocionales y algunas se han de preguntar, bueno, pero si nosotros vivimos en un alto y bajo de emociones porque somos emprendedoras, entonces ¿cómo vamos a potenciar nuestra inteligencia emocional y cómo vamos a desarrollar esa sororidad? Es normal. Como emprendedoras es completamente normal. Un día estamos bien, al otro día de pronto ya no tenemos clientes, pasan 3, 4 días y nos enteramos que el cliente por precio se fue con la competencia o las cosas simplemente no salieron como esperábamos, un proveedor nos quedó mal, no llegamos a las expectativas de ventas que teníamos nosotros plasmadas, o incluso, ¿verdad? Si empezamos a voltear, a ver a otros lados y empezamos a compararnos con otros emprendedores y empezamos a ver que a ellos les está yendo mejor que a nosotros. Y aquí ojo también, porque eso es lo que nos hacen creer. Las redes sociales en algún momento pueden llegar a jugarnos una mala pasada, porque todos en redes sociales publicamos lo bueno. Personas que publican por dónde han pasado, qué altos y bajos emocionales han tenido para llegar a donde están. Las personas publican si tuvieron ventas exitosas, pero estoy segura que no han visto cuando alguien publique que no tiene clientes, ¿verdad? Entonces, ojo, tenemos que empezar a controlar esa inteligencia emocional para que el entorno no nos afecte, porque si entonces el entorno nos afecta, nuestras emociones caen a esto, al alto y bajo, a esa montaña rusa en las que días estamos en picos y otros días estamos en caídas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hace un momento les decía, llega ese famoso sentimiento del autosabotaje. El autosabotaje, esto es algo muy complicado que tenemos que empezar a controlar porque si empezamos a darle paso al autosabotaje, en automático nuestros sentimientos empiezan a decaer y empezamos a vivir más que con sentimientos positivos, con sentimientos negativos. Y cuando nosotros estamos con muchos sentimientos negativos, empezamos a proyectar que no estamos bien. Y así mismo como nosotros proyectamos que no estamos bien, las personas de nuestro alrededor se empiezan a contagiar. Es algo inconsciente, pero piensen ustedes cuando han estado en una situación con una persona cercana que está mal, definitivamente nosotros de una forma inconsciente empezamos a sentirnos igual, o por lo menos pues porque estamos hablando de la empatía, ¿no? Empezamos a sentirnos como las otras personas. Entonces tenemos que controlar nosotros nuestras emociones también para que no caigamos en ese autosabotaje, también en el que empezamos a decir yo no puedo salir adelante, las otras personas sí pueden y yo no, a mí me está costando muchísimo y a las otras personas no, se les está facilitando. No, no, no. Este autosabotaje tiene que quedar a un lado. Tiene que quedar a un lado para que entonces podamos controlarnos y llevar a buen puerto
Ojo, liderazgo, recordemos el término del inicio, llevar a buen puerto a nuestro equipo de trabajo, a buen puerto nuestro emprendimiento y también nuestra comunidad. Así que la montaña rusa es este alto y bajo de emociones. Pero un buen líder, para recapitular, primero debe liderarse a sí mismo, reconociendo y controlando sus propias emociones, o por el contrario no va a poder desarrollar o poner en práctica esa empatía. Un buen líder aparte no se compara. Recuerden lo que les decía de las redes sociales, algunas veces pueden ser un arma de dos filos. Algunas veces vemos cuentas muy positivas y otras veces vemos cuentas que son un tanto negativas y nos empezamos a dejar llevar. Ok, entonces como líderes no nos debemos dejar, no debemos caer en la comparación. Por el contrario, un buen líder celebra las victorias de los demás y sabe que todos avanzan a su propio ritmo. Quizá un emprendedor tuvo otras posibilidades o detectó una brecha en el mercado que supo aprovechar antes que nosotros. Ok, debemos celebrar esas victorias y no empezar a compararnos, porque esa comparación nos va a llevar al autosabotaje, a empezar a sentirnos mal y empezar a proyectar que estamos mal. Entonces no estamos llevando a buen puerto a nuestro equipo de trabajo, ni a nosotros mismos. Recordemos que tenemos que ser líderes primero de nosotros mismos. Un líder aparte trabaja en la autorregulación y se empodera de las herramientas para perseverar, para evitar que esos altos y bajos que estamos viendo acá de la montaña rusa nos lleven a la frustración, porque el autosabotaje es la puerta para la frustración. Ok, entonces la inteligencia emocional, ¿en qué consiste? La inteligencia emocional consiste en el desarrollo de 5 pilares. Número 1, el autoconocimiento. Número 2, la autorregulación. Número 3, la automotivación. Número 4, la empatía. Y por último, la capacidad del buen relacionamiento a través del desarrollo de habilidades sociales. El autoconocimiento depende de cómo nosotros nos damos el tiempo de conocernos. Hay muchas veces que nos damos más el tiempo de conocer a las personas que nos rodean que trabajar en nosotros mismos, en trabajar en autoconocernos, en detectar qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos está frustrando, bajo qué circunstancias llegamos a experimentar emociones positivas y bajo qué circunstancias experimentamos las emociones negativas. ¿Y por qué? Porque entonces el pilar número 2, que es la autorregulación, precisamente depende de conocernos primero. No podemos regular o autorregular algo que no conocemos. Es como agarrar, que nos digan, vayamos a Izabal ahorita y no tenemos idea de por dónde agarrar, porque no conocemos la calle. Y para nuestras emociones no existe un Waze ni existe nada de estas guías, ¿verdad? Más que la introspección, conocernos, darnos el tiempo para analizar quiénes somos, qué nos mueve. Las emociones nos llevan a la acción. Por lo tanto, si vivimos regidos de emociones negativas, nuestras acciones van a ser negativas. En cambio, si tenemos, obviamente, por lo mismo que estamos hablando de ser empresarias, emprendedoras, que estamos pues iniciando, estamos en altos y bajos emocionales, pues nosotros sí sabemos autorregular esas emociones negativas que de pronto aparecen, pues vamos a poderlas encauzar y nos vamos a poder automotivar. Entonces, el autoconocimiento nos lleva a ser capaces de autorregularnos. Y el ser capaces de autorregularnos nos da la facilidad de automotivarnos. Es decir, de encontrar todas aquellas situaciones, personas, acciones que nos motivan. Pensemos en este momento qué las hizo ser emprendedoras, qué las hizo tomar ese primer paso. Pudo ser la familia, pudieron ser sus hijos, pudieron ser sus padres, o sin pensar en personas ajenas a nosotros, fuimos nosotras. Fuimos nosotras con nuestros propios deseos que tomamos la decisión de emprender. Nos automotivamos. Tenemos que aprender a conocer cuáles son esas emociones, cuáles son esas situaciones que nos llevan a la acción. Y luego de estos 3 pilares, que son los principales de la inteligencia emocional, el autoconocimiento, que le da paso a la autorregulación, y la autorregulación a la automotivación,
al desarrollar estos 3 pilares, somos capaces de ser personas más empáticas. ¿Cómo así? Van a decir ustedes. Si yo conozco cuáles son las emociones que me llevan a la acción, ya sea bien acción positiva o acción negativa, estoy entendiendo qué es lo que me gustaría en algún momento experimentar, pero qué cosas no me gustaría experimentar. Si yo digo, ok, cada vez que yo llego por las mañanas y abro mi emprendimiento, yo me siento muy motivada, pero cuando pasas determinada situación, yo me desmotivo. No me gustaría que le pase lo mismo a la otra persona. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Justamente siendo entes positivos, buscando que nuestras acciones se muevan o se rijan bajo el positivismo. Pero eso viene del pilar número 1, el pilar fundamental, que es el autoconocimiento. Y luego de desarrollar estos 4 pilares, en definitiva vamos a ser capaces de tener un buen relacionamiento con las demás personas. Vamos a desarrollar esas habilidades sociales. Y esas habilidades sociales que nos hacen ser más sociables, como veíamos al inicio, de ser más cooperativas y de llevar a buen puerto a nuestro equipo de trabajo. Pero no me puedo ampliar mucho en la inteligencia emocional porque verdaderamente es un tema muy bonito, muy extenso y cada uno de los pilares necesita bastante tiempo para poderlo abordar y realmente nos llevaríamos aquí 2 horas o 3 únicamente hablando de la inteligencia emocional, pero hoy estamos hablando de liderazgo. Así que entonces vamos a ir concluyendo en el liderazgo. Una mujer líder es un agente de cambio positivo que primero trabaja en sí misma para luego poder proyectar bienestar hacia los equipos. Recordemos lo que hablaba hace un momento, teniendo entre lo que hablamos, pero también lo que hacemos. Muchas veces una persona, pues, contrario. Entonces ahí perdemos esa credibilidad que estamos construyendo como buenos líderes. Entonces, mantener esa congruencia en nuestro actuar y nuestro hablar es esencial para ser un líder positivo. Una mujer líder, por otro lado, es agente de cambio porque promueve la inclusividad en la toma de decisiones. Es decir, no únicamente se limita a tomar decisiones ella misma por ser líder, sino que un líder escucha a los demás y valora ese aporte único. Hay un dicho que dice que en la diversidad está la esencia y está el valor. Es cierto. De pronto, hagan el experimento ustedes con las personas que les rodean. Siéntense a hacer una lluvia de ideas ante una situación que viene pues, a moverles el piso porque era algo inesperado. Sucede en el emprendimiento muchísimo, es muy común. Entonces, con nuestro equipo de trabajo podemos sentarnos a tener una lluvia de ideas y en ese momento, más que aportar, ustedes escuchen. Escuchen y se van a dar cuenta cómo una persona ve un vaso medio lleno y otras lo ven medio vacío. Otros ven una oportunidad donde nosotros no la hemos visto. Otros son un poquito más creativos y dicen, hagámoslo de esta forma. Me suena más lógico, más creativo, más fácil. Ese es el valor de entender a los demás, de darnos el espacio de escucharlos, el espacio de creatividad, de montar proyectos que lleven un granito de cada uno de ustedes. Y se van a dar cuenta cómo a través de esto van a lograr ideas muchísimo más geniales, muchísimo más, pues, un puerto de ese emprendimiento, que los van a encauzar para hacer un mejor emprendimiento, pero sobre todo, como bien decía, con personas activas, no personas pasivas. Un equipo de trabajo se forma a través de personas activas, que aportan, que proyectan bienestar, que se preocupan por las demás, pero que saben escuchar. Porque si no saben escuchar, en definitiva, no somos líderes. Estamos hablando en el yo, únicamente, en el individualismo. Y para ser un buen líder tenemos que pensar en nuestro equipo de trabajo. Es más, en nuestras familias. Pensemos un ejemplo de liderazgo en la familia.
sentarnos un día a decirle si les ha sucedido que sus hijos están tomando clases en casa o de pronto ahora todos estamos compartiendo un mismo espacio en casa, pero eso llevó a que haya más desorden en la sala o en el comedor, por decir un ejemplo. Sentemos a toda la familia y dejemos que todos interactúen, que todos hablen, que todos aporten esas ideas y se van a dar cuenta realmente de esas ideas maravillosas que van a salir, que de pronto que no hemos considerado, que ni siquiera teníamos en mente que podía ser viable montar un proyecto así. Y esto les puede funcionar muchísimo para hacer cambios positivos a nivel comunidad, a nivel, porque cada una desde su propia personalidad, pues aspira a algo, visualiza algo diferente, pero también aporta algo diferente. Ese es el valor. Empezar a entender que cada uno desde su personalidad, desde su propia configuración, desde su propia historia personal, son muy valiosas y le aportan muchísimo a nuestro equipo de trabajo. Una mujer líder es un agente de cambio, volviendo al término de las emociones, porque sabe controlar sus emociones para evitar ese autosabotaje emocional que es el paso para la frustración. Y nosotros queremos que todas ustedes sean prósperas y que esos emprendimientos que tienen tanto amor, tanta pasión y que ustedes sacaron adelante y que siguen sacando adelante con tanto amor, pues sigan y que sean prósperos a futuro y que sean el legado incluso de su familia, de sus hijos, de sus comunidades. Pero ojo, porque si nos dejamos perturbar por el autosabotaje, llegamos a la frustración. Y ahí es donde vemos esas tasas tan altas en donde muchos emprendimientos no llegan a los 2, 3 años, sino que cierran antes. Es por eso, son las emociones negativas las que nos frustran y nos hacen tomar acciones que no deberíamos tomar. Recordemos, las emociones nos llevan a la acción. Y si estamos regidos de emociones negativas que nos frustran, ¿cuál va a ser nuestra acción? Terminar ese emprendimiento, ya no continuar adelante. Estamos dejándonos llevar por esa frustración. Y cuando caemos en frustración, Daniel Goleman es el padre de la inteligencia emocional. Él es la persona que desarrolló todo el término de la inteligencia emocional. Y él dice que cuando las personas estamos muy frustradas, empezamos a experimentar malestar emocional. Y ahorita piensen en cualquier situación y se van a dar cuenta. Amanecemos contentas un día cualquiera y de pronto nos llega una mala noticia o alguna situación sucedió. Es más, pongamos un ejemplo pues, que le puede pasar a cualquier persona. Vemos un accidente de tránsito y nos impactó. ¿Qué pasa? Caemos en las emociones negativas. Caemos en ese malestar emocional. Y ese malestar emocional es tan fuerte que no permite que nosotros tengamos la capacidad de atender otras cosas. O por lo menos no igual. O por lo menos no con la misma productividad, con la misma eficiencia. Pasamos todo el día con esta sensación de impacto en nuestra mente. Sentimos la necesidad de contárselo a alguien. Pero mientras todo eso sucede, lo que deberíamos de hacer en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros hijos, se queda como estancado. ¿Por qué? Porque estamos siendo víctimas en ese momento de la frustración. Estamos siendo víctimas de ese malestar emocional. Es tan fuerte que realmente nos frena. Es tan fuerte, son tan fuertes las emociones que en psicología existe un término que se llama somatización. Cuando las personas empiezan a somatizar, significa que las emociones negativas son tan fuertes que ya no únicamente están a nivel de emoción, ya pasaron a un nivel mayor que es un malestar físico, una enfermedad. Las emociones negativas son tan fuertes que en efecto nos causan problemas de salud. Empezamos a sentir constantemente dolores de cabeza, empezamos a sentir dolores de cintura, cansancio y empezamos a pensar,
¿Qué pasó? ¿Qué hago ahora de diferente? Que ahora me siento más cansada. Pero si yo vengo haciendo lo mismo, hablo a la misma hora, cierro a la misma hora, tengo los mismos clientes, pero estoy más cansada. Ok, estamos somatizando. Estamos dejando que esas emociones negativas nos lleven a la frustración, que nos estén autosaboteando. Entonces, ahí es donde viene el término de un buen líder. Es un agente de cambio porque sabe controlar sus emociones. ¿Y por qué agente de cambio se sabe controlar sus emociones? Porque proyecta bienestar. Y si yo proyecto bienestar, las personas que están a mi alrededor van a estar bien. ¿Por qué? Porque yo estoy modelando con el ejemplo. Yo estoy teniendo esa capacidad de proyectar bienestar y entonces todo se contagia. Si no vean algo tan interesante, de pronto van a ver a alguien en la calle y van ustedes el experimento hoy en sus casas, en sus emprendimientos. Bostecen enfrente de alguien y se van a dar cuenta que esa persona en automático bosteza. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros estamos tan perfectamente diseñados desde nuestra anatomía, que tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Y estas neuronas espejo son aquellas que, como lo dice el nombre, hace que se refleje la acción en la otra persona. Entonces, si yo proyecto bienestar, las personas que están a la par mía se van a sentir contentas de estar a la par mía. Si yo soy proactiva y pues comento que quiero tener un proyecto nuevo, pero lo llevo a la acción, me hago responsable de que suceda, las demás personas se van a contagiar. Entonces, desde ahí empezamos a ser agentes de cambio positivo, porque estamos proyectando. Es un efecto dominó. Y eso es lo que necesitamos en nuestras comunidades, mujeres líderes positivas, mujeres que se preocupan por las demás, mujeres que actúan de acuerdo a la sororidad, mujeres que se alegran de la victoria de las demás, que no se comparan y que no caen en la frustración. Recordemos ese término de sororidad, es decir, esa capacidad de valorar la unión, el amor y el respeto entre el género femenino. Entre mujeres nos tenemos que ayudar, no limitar. Por lo tanto, una mujer líder también se limita a criticar y por el contrario, celebra. Hace comentarios constructivos y no destructivos. Y esos comentarios constructivos van en pro del bienestar propio del grupo y de la comunidad. Porque una mujer líder es enemiga de la crítica destructiva. Una mujer líder es precursora de los comentarios constructivos. ¿Por qué? Sororidad. Porque valoramos esa unión. Promovemos el amor y el respeto entre nosotras. Una mujer líder es agente de cambio también porque apoya y promueve el desarrollo de proyectos y emprendimientos de otras personas. Y seguro que se van a identificar también muchas en donde recuerdan de que una amiga aperturó un emprendimiento y por ahí andamos nosotros como que si fuéramos vendedores sin sueldo, ¿verdad? Ofreciendo que vayan a conocer el emprendimiento de la persona o promoviendo la apertura o incluso dándole compartir en las redes sociales para que conozcan el emprendimiento. Eso es ser una mujer líder que se preocupa por ser un agente de cambio. Apoya y promueve. No hace que las otras personas se sientan limitadas. Recordemos, somos iniciativa. Por el contrario, buscamos construir. ¿Por qué? Porque las mujeres que somos líderes, pero sobre todo que buscamos ser agentes de cambio, sabemos que hay luz para todos. Sabemos que hay luz para todos, que hay para todos. Y por eso ayuda a brillar a otras en lugar de buscar opacar esa luz. Eso es una mujer líder. Y también, así como apoyamos el emprendimiento de amigas conocidas o por el simple hecho de ser de la comunidad de emprendedoras, una mujer líder también promueve el desarrollo de su comunidad a través de la correcta gestión del cambio positivo, empezando por ella. Recordemos, inteligencia emocional, me doy el espacio a conocerme, me doy el espacio a entender qué me lleva a la acción, me doy el espacio a entender cuáles son esas emociones que me mueven para bien y para mal, para empezar a
potenciar esas emociones positivas, pero empezar a erradicar o controlar esas emociones negativas. Puede que al inicio sea complicado, porque llevamos, de una u otra manera, hemos creado una cultura de vida, viviendo bajo determinadas directrices, dejando que algunas emociones negativas se apoderen de nosotras, pero nada es imposible. A medida que nosotros trabajemos en esa inteligencia emocional, en esa capacidad de autoconocernos, para autorregularnos, pero sobre todo para ayudarnos y seguir adelante, ser perseverantes, vamos a promover el desarrollo de nuestra comunidad. Porque empezamos a cambiar un cambio positivo, a marcar un cambio positivo en nosotras. Trabajando en nuestras emociones, en nuestra emocionalidad, en la correcta gestión de nuestras relaciones interpersonales. Recordemos, construimos, no destruimos. Somos ejemplo e inspiramos a otras a través de lo que proyectamos. Proyectamos bienestar, las personas que nos rodean van a estar más contentas, van a ser más felices. Es como la cultura de una empresa, como la cultura de una familia. Si vivimos bajo la sombría de una cultura negativa, de un jefe negativo, destructivo, todos los empleados, a medida del paso del tiempo, se van a empezar a contagiar de una forma inconsciente de esa cultura, de ese clima. Exactamente igual sucede en las comunidades, en los emprendimientos, entre los grupos de emprendedoras que somos. Por lo tanto, si empezamos a trabajar en esa inteligencia emocional, en esa autorregulación y en esa empatía, no solo somos ejemplo e inspiración para otras personas para que también trabajen en esos aspectos, sino que empezamos a proyectar bienestar para nuestra familia, para nuestros hijos. Recordemos que los hijos actúan en base a ejemplo. Incluso hay muchas imágenes que vemos donde va un padre caminando, tomando una mala acción y el hijo va detrás tomando los mismos pasos. Exactamente igual sucede en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, que en este momento nuestro ámbito laboral es nuestro emprendimiento. Así que voy a empezar a finalizar este espacio de teoría para que dejemos abierto ahí a poder comentar en el chat. Pero antes de ello, pues como ven aquí en el slide, somos mujeres empresarias, emprendedoras, empoderadas. Así que empodérate, mujer, de esas capacidades. Naciste con ellas. Estamos perfectamente diseñadas desde nuestro nacimiento. Están en ti. Así que está en ti potenciarlas. Pero ¿cómo las vamos a potenciar? Diversificando los conocimientos para diversificar las posibilidades. Por eso estamos hoy acá aprendiendo, conociendo sobre el término de la inteligencia emocional, del liderazgo, de cómo hacer, de cómo guiar a nuestro emprendimiento, a nuestro equipo, a nuestra familia hacia buen puerto. Si diversificamos nuestros conocimientos, tenemos muchísimas más posibilidades. Y eso es una mujer líder. Una mujer líder es una mujer que toma acción. Una mujer líder es una mujer que se empodera de quién es, de esas capacidades. ¿Y cómo se empodera de ellas? Desarrollándolas, potenciándolas, proyectándolas para que el resto de personas estén bien, tengan bienestar personal, bienestar en su comunidad. Eso es ser un agente de cambio. Cuando diversificamos nuestros conocimientos, somos ejemplo de perseverancia, de inspiración para otras mujeres, para nuestros hijos, para nuestras familias. Las personas van a querer salir adelante como nosotros, pero ojo, van a saber que nosotros tomamos el paso y la determinación de desarrollar nuestras capacidades para ser mejores cada día, para perseguir esos sueños, para perseguir todo aquello que nos mueve, todo aquello que nos lleva a la acción. Cada vez, yo estoy segura de que puede pasar, de que algunas veces
esa frustración va a ser inevitable. Ese autosabotaje va a llegar, pero ustedes van a ser capaces de ponerles un alto y de seguir adelante. Y eso es lo que las personas valoran. Esas mujeres que primero se saben liderar a sí mismas y luego son capaces de liderar al equipo de trabajo que las rodea. Así que mujer, en todos los ámbitos en los que te desenvuelves, sé un modelo a seguir.